Estamos grabando entonces, bienvenidas y bienvenidos todos a este segundo módulo de nuestro diploma del Instituto Metanoia, y hoy vamos a ver lo que yo les contaba la clase pasada, de niña a mujer, sobre todo conociendo nuestro cuerpo, la anatomía y la fisiología de cómo funcionamos, dándole especial énfasis a cómo abordar sobre todo la pubertad y la primera regla en las niñas, ¿ya? Así que de eso se va a tratar nuestra clase de hoy. Conozcamos un poco nuestro cuerpo. Ya. Lo primero que les quiero contar es que es muy importante, sobre todo a los niños, llamarlos por su nombre. Y esto es netamente también por un tema de la prevención del abuso sexual infantil. Nosotros a veces escuchamos, sobre todo de las tías de los jardines infantiles, en que de repente se les dice, por ejemplo, la niñita decía, no sé, me quitaron mi galleta o me tocó mi galleta, y nadie sabía a lo que se refería, y resulta que le daba tanto énfasis a eso que le preguntaron a la papá, y la mamá dijo, no, es que nosotros le decimos galletita o galleta a su vagina. Entonces, tanto tiempo la niña dando señales de que algo estaba sucediendo, y nadie pudo dilucidarlo antes porque ella no se comunicaba de la forma que correspondía. Este es un tema súper tabú porque tenemos como miedo a veces de nombrar los genitales o de que la niña se los toque, está explorando y hay que contarle y hay que hacerlo parecer algo completamente del cuerpo de uno, saludable, diseñado por Dios, porque siempre se le da se le cataloga como algo sucio. Tenemos que cambiarle la connotación a algo privado, a algo importante, algo especial, algo que formó Dios, algo que tenemos que cuidar, pero tenemos que sacarle un poco el estigma del no hablar de, o el tema del susto por, ¿ya? Y a esto quiero hacer esta referencia porque muchas veces nosotros le llamamos vagina a la vulva, y la parte de afuera de nuestros genitales externos se llama vulva. Eso está compuesto, ¿cierto?, por lo que son los labios mayores, que son los que recubren completamente la zona, los labios menores, que si uno abre los mayores están finitos adentro. Está la abertura por donde sale la orina, ¿ya?, que es la uretra. Está la apertura del canal vaginal y está el ano abajo. Y también tenemos dos pequeños glándulas que son las encargadas de la secreción y de la lubricación vaginal. Y que por supuesto es muy importante también para el aseo. Los genitales externos se ven de esta manera, ¿ya? Yo ya les conté cómo se llamaba toda esa parte de la vulva, y eso finaliza arriba con un pequeño montecito que es el monte de Venus, donde hay grasita y que acompaña muy bien nuestra zona genital, que ahora está muy de moda, incluso en algunas clínicas estéticas, el achicar el monte de Venus, como que le hacen una liposucción para que no sea tan prominente, pero no, Dios lo diseñó así, con esa grasita por algo, y por eso se llama también monte de Venus. Y ahí yo coloqué unas pequeñas imágenes de lo que es el himen. Nosotros creemos que el himen, que efectivamente, claro, se perfora más en una relación sexual, es una tela así firme, y la verdad es que no es así, porque si no, no podríamos menstruar. El himen es perforado, muchas veces incluso es un orificio un poquitito más grande, a veces está partido en dos por una pequeña telita, a veces tiene pequeños orificios como un queso, pero por eso que hay muchas mujeres que efectivamente no sangran en su primera relación sexual. Efectivamente, como es un canal impenetrado antes, sí molesta y todo, pero no tiene relación con esta ruptura del himen que nosotros muchas veces estigmatizamos tanto, y cuando veamos el inicio de las relaciones sexuales y la preconcepción vamos a ver este tema en detalle también. Lo otro importante dentro de nuestros genitales externos es que en la parte de arriba de la uretra nosotros tenemos lo que se llama, que está también ahora full de moda, el famoso clítoris, que es como nuestro pequeño pene, también con cuerpos cavernosos, y que también se erecta al momento de la excitación y en la relación sexual, y que por supuesto es el órgano que le da más placer en la relación sexual a la mujer. Los genitales internos están compuestos por nuestro útero,
que es una forma de pera invertida, las trompas de falopio y nuestros ovarios, ¿ya? Y se ven más o menos de ese tamaño ahí en la parte más baja de nuestro vientre, más o menos mide unos 8 centímetros por 5 centímetros. Ese es el tamaño que tiene nuestro útero, y ahí ustedes lo ven, a veces se habla de útero infantil o hipoplásico, que significa que el útero es un poco más pequeñito que su tamaño normal. De frente nosotros lo vemos así, ¿ya? Esa cavidad intrauterina es una cavidad virtual, no es que esté así abierto hueco, sino que está así pegadito, y eso es lo que se va ampliando cuando hay un bebé, que también lo vamos a ver. Si yo lo miro por abajo, que es lo que nosotros vemos cuando hacemos una especuloscopía para hacer el PAP, por ejemplo, que también lo vamos a ver más adelante, se ve así, redondo y con un orificio. Por ese orificio es por donde sale la menstruación. Y un útero real se ve así como está ahí en la foto, ¿cierto? Completamente agarradito de sus trompas y sosteniendo con esas fimbrias sus dos ovarios. Ahora, la función de los ovarios es muy importante, por eso que cuando hay un cáncer, por ejemplo, a veces si no están, no ha llegado la metástasis a los ovarios, sacan todo excepto los ovarios, porque la función de los ovarios en la mujer es súper importante, aparte de todo lo que sucede con la fecundación, que mes a mes, ¿cierto? Ovario que pesa alrededor de 10 gramos y que es del porte más o menos de una almendra, que tiene la forma de una almendra, y que tiene su mayor diámetro de 3 centímetros más o menos por 1,5, lo que hace es prepararse cada mes para generar un óvulo que vaya a ser fecundado por un espermatozoide y vaya a nacer un bebé, ¿verdad? Pero además, estos ovarios generan estrógeno y progesterona, que son nuestras hormonas femeninas más importantes. El estrógeno, como vamos a ver cuando veamos la parte de la finalización de la fertilidad en la mujer, la menopausia, vamos a ver que el estrógeno regula nuestra función neuronal, nuestra función cardíaca, los huesos, tiene especial énfasis por toda nuestra sintomatología general, y por eso que causa estragos cuando empieza a descender la función de los ovarios y el estrógeno. Y además de eso está la progesterona, que es todo lo que tiene que ver con la mantención de nuestro embarazo. En palabras simples, nuestras hormonas femeninas más importantes se secretan en los ovarios, que son el estrógeno y la progesterona, y en el cerebro, que está la LH y la FSH, que la LH es la que facilita la ovulación todos los meses, y la FSH es la que estimula la producción de estos folículos que vamos a ir nosotros teniendo, ¿ya? El aparato urinario se ve más o menos así, conformado con el aparato digamos, de los genitales internos, ¿cierto? O el útero. La vejiga generalmente está ahí como adelantito, por eso que uno siempre le piden para hacerse una ecografía a veces o vejiga llena o vejiga vacía. Nosotros decimos, ¿y qué relación tiene con las ecografías? Básicamente es porque está ahí todo juntito. Cuando a una mujer le sacan el útero, no queda esa parte hueca, todo eso se reorganiza y está como bien estructurado ahí, pero no tiene relación, digamos, con todo el tema de que quede hueca, digamos, la mujer adentro, ¿ya? Con respecto a las mamas, contarles que está más o menos compuesta por unos racimos o lóbulos que parecen ahí, racimos de uva, ¿cierto? Que son los famosos lóbulos, y cada uno tiene conductos que llegan hacia el pezón. El pezón tiene más o menos 16, 15 conductos por donde debería, ¿cierto?, salir la leche, y todo eso está en la parrilla costal, ¿cierto? Y en la musculatura, donde generalmente ahí colocan los implantes mamarios. Una mujer para amamantar no tiene dificultad si tiene el implante puesto en la parte, digamos, del músculo, pero si hay o pasaron a llevar un poco de glándula mamaria, que es donde se forma la leche, efectivamente sí pudiera entorpecer un implante mamario o una reducción de mama durante el periodo de lactancia, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con nuestro ciclo menstrual y por qué es importante entenderlo? Porque nosotros somos muy hormonales, las mujeres, y muy cíclicas también.
a medida que vamos pasando por nuestros ciclos, ¿cierto? Ovulares o menstruantes, vamos sintiendo efectivamente cierta cantidad de sensaciones, como muchas veces sucede durante la etapa menstrual, que tenemos el síndrome disfórico menstrual, donde empieza mucha angustia, mucha labilidad emocional, o la dismenorrea propiamente tal, que es el dolor, que uno le dice el dolor de ovario, pero en realidad lo que duele es el útero, la descamación de este endometrio. El útero tiene varias capas. Dentro de la parte interna del útero hay una capa llamada endometrio. Cuando nosotros empezamos a ovular, este endometrio está gordito, gordito, gordito y se engrosa para recibir un bebé todos los meses. ¿Qué sucede cuando no hay fecundación, cuando no hay un espermatozoide que fecunde ese óvulo? Ese óvulo que salió del ovario se cae. Entonces, esta capa gorda de endometrio, que lo único que quería era abrazar un bebé, se empieza a caer en forma de menstruación. Todo ese ciclo dura aproximadamente 28 días. Y aproximadamente, más o menos, al día 14 de este ciclo, el ovario libera al óvulo, y es lo que nosotros llamamos ovulación. Pero no es tan tajante, por eso que muchas mujeres que se cuidan con el método del calendario a veces quedan igual embarazadas, porque a veces nuestros ciclos duran 25, a veces duran 34, es normal que a veces duren menos o más, y muchas mujeres incluso tienen un ovario que tiene un ciclo, el otro ovario tiene otro ciclo, y además de eso, hay mujeres que sí son regulares y que todos los meses, por ejemplo, tienen ciclos de 31 días, pero hay mujeres que definitivamente siempre son y van a ser irregulares, ¿ya? Sobre todo las niñas durante sus primeros 2 años de menstruación. Ahí hay un cómic súper bueno que me da mucha risa, porque efectivamente yo creo que el óvulo dice eso: óvulo quiere bebé, óvulo no tiene bebé, óvulo quiere venganza, y empieza ahí a pegarle a las paredes y nos morimos de dolor todos los meses, y este óvulo al final se termina desprendiendo. Y esto es más o menos una gráfica de lo que yo les explicaba, de todo lo que es los niveles hormonales y lo que sucede con la descamación del endometrio, que es la llamada menstruación. Justo en el día 14, donde se supone que el ovario saca al óvulo, hay un aumento y un pic de temperatura. Por eso que muchas mujeres también se cuidan con el método de la temperatura, que lo vamos a ver cuando veamos los métodos anticonceptivos, pero eso consiste en estarse midiendo la temperatura todos los días y ver cuando hay un pic más o menos importante febril, y definitivamente ahí yo digo, ya coincide calendario, sí, estoy ovulando, y a las mujeres eso les sirve o para programar un embarazo o también para como método anticonceptivo para cuidarse durante esos días. Se dice que la edad más fértil, la etapa más fértil de una mujer son de 3 a 5 días antes de la ovulación, o sea, del día 14 como promedio, y 3 a 5 días después. O sea, hay un promedio más o menos de 6 a 10 días en los que una mujer está más fértil y más propensa a quedar embarazada. Recordar que el espermatozoide dura más de 72 horas a veces adentro del útero, así que es muy probable que, aunque no sea la fecha exacta, sí haya posibilidad de embarazo. Entonces, cuando existe la ovulación y el ovario libera este óvulo y no hay un espermatozoide que lo fecunda, la capa de endometrio se empieza a desprender y se cae en forma de menstruación. ¿Qué es importante comprender de esto también? Que nosotros traemos una reserva ovárica. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos al nacimiento 1 a 2 millones de óvulos, que más encima son más viejos que nosotros, porque cumplen años antes. Nosotros en el vientre de nuestra madre ya tenemos óvulos, por lo tanto son más viejitos que nosotros. Pues nosotros cuando nacemos empezamos a contar del día 0 y ahí ya traíamos nuestros óvulos, así que imagínense, en la pubertad ya tenemos solo 500, en la vida adulta solo 300.000. Y ya después definitivamente vamos perdiendo la capacidad de reproducción después de los 42, 45 años, que es donde empieza la etapa del climaterio. Así que estos óvulos, y esta es la gran diferencia que nosotros tenemos con los hombres, las mujeres van agotando su reserva de óvulos, por eso que les cuesta tanto a medida que van creciendo en edad quedar embarazadas. Los hombres, cada vez que eyaculan, tienen millones de trillones de espermatozoides y cada vez siempre nuevos.
Por lo tanto, ellos siempre van a ser, entre comillas, mientras tengan unos espermatozoides sanos, ¿cierto? Van a ser capaces de fecundar hasta viejitos. Ahora, ¿qué sucede con la primera regla? Se ha descrito que la menstruación, que se llama menarquia, ¿cierto? La primera regla, se inicia más o menos efectivamente entre 1,5 a 2 años después de la telarquia, que la telarquia es el inicio de la pubertad. En Chile, más o menos, el promedio de inicio de todo este proceso son los 12 años aproximadamente. Y con el 50% de las mujeres generalmente con ciclos irregulares durante los primeros 2 años, ¿ya? El periodo puberal generalmente se inicia entre los 8 y los 13 años en las niñitas. Por supuesto que todos estos promedios son, al igual que todos los hitos del desarrollo, promedios. Hay niñitas que les puede llegar a los 7 años, hay niñitas que les puede llegar a los 16 años. Quiero destacar en esta parte que en el año 77 en Chile, en estudios que se hicieron en Chile, la edad de la primera regla en la mujer era los 16 años. Y si nosotros de repente le preguntamos a las abuelitas, a las mujeres más antiguas, la edad de inicio de la menstruación era efectivamente mucho más, mucho después. De hecho, ya una niña que le llegaba a los 12 años, 11 años, ya era pubertad precoz, ¿ya? Pero antes era normal que una niña le llegara a los 16. Ahora, cada vez más con los años se ha adelantado la primera regla. Y eso hay estudios que lo relacionan y está asociado a el aumento de la obesidad infantil. Está súper, nosotros ya sabemos que la obesidad causa estragos en la parte hormonal, ¿ya? Que una niña que tiene mucha obesidad, tiene dificultades en su periodo, le sale más espinilla, tiene relación con la parte hormonal, pero se ha descubierto que tiene especial incidencia la mala alimentación, la mala nutrición infantil y la obesidad con el inicio temprano de la regla. Ahora, ¿por qué esto tiene relevancia? Porque mientras más antes, mientras más temprano la niña se empieza a desarrollar y empieza a madurar sus órganos sexuales y todo, eh, la pubertad precoz está muy asociada a la menopausia precoz. Entonces lo más probable es que esa niña, la menopausia no le llegue a los 45, 48 años, sino que a los 40, a los 42, disminuyendo considerablemente su capacidad reproductiva si es que es una persona que no ha planificado tener embarazos tan joven. Entonces, es todo como un círculo ahí de fertilidad y que cada vez vamos viendo cómo la nutrición y la malnutrición sobre todo está afectando sobre todo a nuestros niños, ¿ya? Ahora, los cambios puberales son secundarios a la maduración y a la activación de estos ejes del cerebro principalmente, y la primera manifestación de los cambios hipotalámicos, hipofisiarios de los niños son el olor del sudor y la aparición del vello, ¿ya? Que ya vamos a ver la diferencia que hay entre los niños y las niñas. En el 85% de las niñas su primer signo es la aparición de su botón mamario, ¿ya? Y en cuanto al crecimiento y la talla, ¿cierto? Ocurre mayoritariamente un poco antes de la llegada de la primera regla, pero empiezan, ¿cierto?, a crecer entre 2 a 7 centímetros, lográndose durante toda la pubertad una ganancia total de hasta 25 centímetros. O sea, igual, por eso se dice la importancia, por ejemplo, de una niña o de un niño que está muy, entre comillas, avanzado, maduro para su edad tan temprano. A veces los médicos endocrinólogos, por ejemplo, les dan vitaminas, suplementos para que empiecen a crecer y se desarrollen, porque como que está asociado a que después ya no van a crecer más, se van a quedar así, chiquitito y todo, mientras más temprano les llegue la pubertad o su periodo. Entonces, hay que estar ojo ahí con el desarrollo y con los signos de apariciones de estos signos, como el inicio del botón mamario, el cambio en el sudor, la aparición de vello, si de repente ocurre en un periodo que más o menos no está descrito que debiera suceder. Y aquí más o menos está como el promedio, que no es una regla tajante, pero vemos cómo la edad en las niñas empiezan a madurar mucho antes que los niños.
Generalmente entre los 8 y los 9 años ya empieza la aparición de vello en las niñas y la aparición de botón mamario, pero en los niños ya es a los 10, a los 11 un poco más tardío, y por eso también maduran más tardíamente, o sea, hasta los 18 años ellos están madurando. Por eso que no es un mito, ¿cierto? Y que se dice que efectivamente las mujeres, las niñas son más maduras que los niños. Eso está biológicamente y científicamente comprobado. Su etapa de maduración es mucho mayor, mucho antes que los niños. Y todo lo que es el desarrollo de las niñas se ve básicamente en el inicio, ¿cierto?, de su desarrollo mamario y en lo que es el vello púbico. Cuando las van a analizar en el médico, la ginecóloga infantojuvenil, la endocrinóloga se va a fijar en estas cosas para ver cómo está su desarrollo. Y estos son 5 estadios de maduración que más o menos van entre los 2 y los 13 años, pero generalmente entre los 10 y los 11 años es donde hay un pic de esta maduración, tanto de su desarrollo mamario como del desarrollo del vello púbico. Ahora, ¿cómo enfrentarse a la crisis de la pubertad? Es complejo porque toda esta regulación hormonal que empieza a ocurrir en ellos afecta, ¿cierto?, a la mayor cantidad de los niños. A veces hay menos enfado porque se da un poco más la indiferencia, sobre todo con los padres, pero cuando los hay son muy intensos, son como desbordes de emociones. Y pasan efectivamente por una montaña rusa de emociones por estos picos y estos cambios hormonales. La imagen corporal es súper importante para ellos. Por eso que de repente cuando a las niñas les quieren colocar algo que no les gusta, o ellas quieren combinar algo y no es como lo que se desbordan, porque efectivamente están muy preocupados de la imagen que dan, y quieren ya ciertos signos de autonomía, ¿ya? Ahora, ¿qué se puede hacer? Por supuesto que el poner normas y límites, vamos a tener una conversación de cómo abordar la primera menstruación en una guía que encontré súper buena. No abandonar los hábitos y rutinas, fomentar el diálogo sobre todo, el que lo sientan cercanos, qué está pasando, sin cuestionar, sin poner cara, sino que el hecho de hacer sentir la cercanía con la niña o el niño. Evitar los sermones en el sentido de que muchas veces los padres que viven apurados por la vida y que no tienen mucho tiempo de sentarse a dialogar, efectivamente, diálogo no monólogo, porque eso es como el sermón, es como un monólogo prácticamente, sino que se sienten a escuchar al niño, qué es lo que siente, qué es lo que tiene, qué es lo que está pensando. Muchas veces los adultos cometen el error de entablar una conversación con el niño, pero siempre de la vereda adulta, nunca de la vereda como del niño. Entonces, esa mirada adultocéntrica de la crianza le hace creer al niño que él no es importante y que al final el papá está haciendo como que lo escucha, pero al final igual le va a dar su opinión y que es la que importa. Entonces, lo importante es tratar de bajar un poco al nivel del niño, mirarlo a los ojos, ver qué está sintiendo, qué está pensando, quedarse en silencio un rato, darle el tiempo y el espacio para que diga, si realmente se están dando el tiempo para tratar de entender, y si no lo entendemos, decir que no lo entendemos. No entiendo por qué te estás comportando así, me afecta tu actitud, conversarlo, porque muchas veces nosotros decimos, ay, pero ¿cómo le voy a decir que me molesta o que tengo pena o que tengo... No, los niños tienen que ver a sus padres como padres, no como amigos, pero sí como una persona que los puede, la persona que los puede contener, escuchar, abrazar, y es súper importante en esta etapa de cambios el que los padres puedan dejar un poco de lado la mirada adultocéntrica y centrarse en validar lo que el niño está sintiendo, lo que el niño o niña está pensando. Si no lo entiendo, decírselo. Me gustaría entender lo que estás sintiendo y lo que estás pasando. Y escuchar, callar un poco, mirarlo a los ojos, conectarse, hacer una actividad juntos, compartir, reírse, pero que efectivamente ellos no sientan que se están sermoneando solamente, sino que definitivamente nos estamos dando el tiempo de querer escuchar, de querer entender y sobre todo de acompañar. Los psicólogos hablan mucho de que nosotros validamos las emociones del otro nombrándolo. Así como estoy enojado, sí, te veo enojado, sé que estás enojado, lamento que estés enojado. Ir nombrando la emoción, ir acompañando la emoción. Y así la gente que es especialista en programación neurolingüística, en hacer puentes de comunicación para que la gente se pueda entender,
dice que ese ejercicio es clave para que la otra persona diga, ah, me están escuchando. Porque muchas veces la otra persona habla, y como la otra está callada, como mirando al horizonte, pareciera que no me están pescando, o a lo mejor están pensando en otra cosa. Entonces el que yo repita lo que la otra persona me está diciendo, a pesar de que uno crea que a lo mejor es como estarle haciendo burla, lo que hace es validar la emoción del otro y decirle, te estoy escuchando. Y eso también a nosotros nos lo han dado en cursos de habilidades de consejería, por ejemplo. La importancia de el tocar, por ejemplo, sin invadir, pero el hacer contacto visual, el tocar, el hacer puente con la otra persona, el repetir lo que la otra persona está diciendo, te confunde, te sientes nerviosa. Cuéntame por qué dijiste que tenías esto. Ir metiéndose en la conversación, eso se llama en comunicación crear mapas, ir juntando piezas, puzzles, y muchas veces nosotros, como la vida nos gana en realidad, y vamos así, no logramos conectar con el otro cuando hablamos, sino que muchas veces, como hay un dicho, ¿cierto?, que dice que nosotros nos comunicamos, ¿cierto?, para hablar, no para escuchar. O sea, como que estamos viviendo el día a día para nosotros expresar lo que queremos decir, pero muchas veces y pocas veces nos damos el tiempo de recibir la retroalimentación de lo que estamos diciendo. Entonces, en esta etapa de la crianza, de la niñez a la adultez, es fundamental que el niño se sienta así, contenido, escuchado, ah, me están pescando, ah, soy importante, ah, me están dando tiempo. Y eso es fundamental para que el niño se sienta validado. Recuerden siempre la frase que yo les dije que amo: abrígales la infancia para que no pasen frío en el futuro. Y esto es un trabajo, muchas veces con niños con caracteres complejos, porque hay niños que vienen con un temperamento muy difícil desde muy pequeños. Lo que hay que hacer es un trabajo perseverantemente y pacientemente para lograr conectar. Al final del día el niño va a decir, oye, yo fui súper pesado, y realmente mis papás igual me escuchan, han tenido paciencia, me quieren como soy, y créame que eso va generando un clic. Pero si en algún minuto nosotros perdemos la paciencia y nos volvemos a su nivel, definitivamente vamos a estar tirando el trabajo, vamos a avanzar 2 pasos y vamos a retroceder 3. Entonces ahí, por eso yo siempre les digo a las mamás cuando les hablo de maternidad o de estimulación, la importancia de nosotros estar bien primero emocionalmente, de nosotros tener herramientas comunicacionales, de nosotros tener el sartén por el mango, de que se note que nosotros somos los más maduros y somos los papás. Porque muchas veces, como se dice coloquialmente, nos sacan los choros del canasto. Entonces, ¿qué es lo que hacen los adultos? Gritan, se enojan, les pegan. Entonces, al final, el niño, ¿qué es lo que aprende? Que con gritos y violencia se logran resolver los conflictos, y muchas veces crecen con eso, lo validan como un arma para corregir o para resolver conflictos, y el patrón se sigue repitiendo. Entonces, es súper importante que nosotros tengamos paciencia, tengamos en qué enraizarnos, y aquí es donde yo siempre digo que el tener herramientas bíblicas y el ser espirituales nos ayuda más que el resto de los padres, porque el resto de los padres no tiene esperanza, no tiene en qué aferrarse, nosotros sí, y esa es nuestra gran diferencia. Nosotros sabemos en quién hemos creído, sabemos el propósito que tiene todo. Por lo tanto, nosotros bajo esa mirada y bajo esa esperanza tenemos que aferrarnos, y tenemos que pedirle a Dios que su perfecto amor eche fuera el temor, que es lo que nos da principalmente a los padres la culpa y el temor todo el rato en la crianza, y tenemos que mantenernos completamente lo más serenos posibles para poder entregar serenidad, lo más pacientes para poder entregar paciencia, porque si nosotros nos desregulamos y no tenemos a qué echar mano, efectivamente eso es lo que vamos a estar, esa es la mirada que le vamos a estar entregando a nuestros hijos. Paciencia, comprensión, amor incondicional. O sea, el niño tiene que saber que cuando estás enojado y así eres feo, no te quiero. O sea, nos estamos volviendo igual que los niños. Tenemos que mostrarles que nosotros somos los papás que tenemos el sartén por el mango, y que efectivamente nos molesta su actitud, nos apena su actitud, pero estamos aquí y los amamos. Así como el Señor nos ama a nosotros, llenos de defectos, pero el perfecto amor va a echar fuera ese temor y va a empezar a hacer un trabajo de sanidad,
porque este es un trabajo tanto de sanidad emocional nuestra como sanidad emocional de los niños. Este es un trabajo que el Señor tiene que hacer con nosotros, como yo les contaba en la clase pasada, para hacer un trabajo en restaurar, sanar las heridas que nosotros traemos del pasado, de nuestra niñez, de nuestra relación con nuestros padres, para nosotros poder entregarles, ¿cierto? La mejor calidad de crianza a nuestros niños, ¿ya? Y por la parte práctica, acuérdense siempre que a los niños les gusta anticiparse, los sobreestresa enfrentarse a algo nuevo, sobre todo de repente a los más chicos. Entonces, el anticipar a las niñas a su menstruación es súper importante, contarles lo que va a suceder, cómo se van a sentir. Conversar antes de es la clave, porque créanme que para las niñas que nunca han conversado esto con sus mamás, ver que se van en sangre es un shock que les cuesta sacarse después de la cabeza. Entonces es importantísimo poder conversar primero con ellos y anticiparlos a lo que va a ocurrir. Y en la parte práctica siempre tener a mano un kit y guardarlo como el que vamos a ocupar para el gran evento para cuando llegue la regla. ¿Qué colocar en ese kit? Toallas higiénicas o lo que ustedes vayan a querer para que ella se recolecte cierto sangre, que ya vamos a hablar también de eso. Ropa interior, que generalmente pasa susto, ¿cierto? Algún analgésico que pueda usar para su edad, alguna agüita de hierba o sobre todo un guaterito de semilla o una compresa de esa frío caliente, que va a ser súper importante para aliviar los cólicos, porque créanme que al principio duele mucho y ella no está acostumbrada a ese dolor. Para los que han sufrido cólicos menstruales sabrán que son como contracciones que uno le dan por dentro, y las niñas nunca han sentido esa sensación, nunca han tenido ese dolor. Por lo tanto, las niñas que empiezan a atravesar con cólicos muy fuertes caen a la cama, se sienten mal con su cuerpo, consigo mismas, se sienten extrañas, se sienten sucias, el olor de la regla es fuerte. Por lo tanto es importante acompañarlas con este kit así importante a la hora de. Y esta es una guía que nos va a acompañar un poquitito a poder acompañarlas de mejor manera con pequeños consejos. Por ejemplo, es importante que la primera vez que le llegue, nosotros las acompañemos. O sea, esto si está en el colegio, irla a buscar al colegio, y cuando nos cuente lo que ha sucedido, no coloquemos ni cara de asombro ni decepción porque le llegó tan luego, y hacerle saber, ¿cierto?, que está todo bien, que nosotros estamos aquí, y más tarde, ¿cierto?, sentarnos con ella, si no está suficientemente informada, explicarle los periodos, ¿cierto?, de un modo lo más simple posible. Preguntar, como yo les contaba, es súper importante el hecho de hacer una pregunta o comentar algo y quedarse en silencio para recibir la retroalimentación de la otra persona, preguntar acerca de sus preocupaciones, de sus miedos, cómo sucedió, permitir que ella quiera contar alguna otra cosa, permitir compartir si está sintiendo dolor, si está sintiendo irritación, si tiene cambios de humor, buscar soluciones como el kit, por ejemplo, para las incomodidades que está sintiendo, y escucharla hará que sepa que eres accesible y que estás ahí para cubrir sus necesidades, y les quitará ese sentimiento, ¿cierto?, de nerviosismo por el cual está atravesando. Es prudente, ¿cierto?, que ella lo más probable es que se quede efectivamente en shock o esté traumatizada por este cambio, y si, sobre todo si no está totalmente informada o preparada. Por otro lado, puede que lo tome especialmente bien, extremadamente feliz, ¿cierto?, porque finalmente llegó su periodo. Va a depender del temperamento y del carácter que tenga la niña, ¿ya? Todas las reacciones son igualmente válidas, cada adolescente tiene su modo de adaptarse, algunos se adaptan mejor que otros, más rápido, más lento. También puedes tratar de animarla compartiendo tu propia historia de la menarquia, o sea, escuchándola a ella, pero también compartiendo la suya. Por ejemplo, a mí me llegó súper chica, casi a los 10 años, y en Chiloé, sin mi mamá, andaba con mi abuelita, que era mi segunda mamá, pero también yo recuerdo que mi mamá me había contado tanto de que iba a ser un evento tan importante, y yo me sentía como súper fuera de foco sin mi mamá, a pesar de que mi abuelita era como mi mamá. Yo quería estar en ese momento con mi mamá y la llamé por teléfono ahí cerca de un palafito con lluvia, y yo recuerdo ese momento como si fuera ayer, porque definitivamente marca mucho la vida de las niñas, ¿ya?
Evitar sobreabrumarla y que todo gire en torno a la menstruación. ¿Te sientes bien? ¿Cómo estás? Lo mismo con cada etapa de la vida de los niños. A veces cuando nos cuentan algo, por ejemplo, evitar que todo gire en torno a eso y que hagamos como que eso sea el centro de todo. Y empezar a fortalecer su imagen positiva, despejar cualquier inseguridad que pueda tener sobre su cuerpo, sobre los cambios que va teniendo, hacerla sentir valiosa, hermosa, evitar señalarle cambios de peso, que es lo que la gente hace. Hay un hashtag ahora que dice del cuerpo del otro no se habla, porque tenemos como enfocado a que, hoy que estás gordita, hoy que estás más flaquita, siempre es como que la gente que te ve y que no te ha visto hace tiempo, opina, ¿cierto? Como si uno no tuviera espejo. Instar a los demás, y ahí en eso quería apuntar, instar a los demás a ser conscientes de eso y a tenerlo presente. Le están ensanchando las caderas, está haciendo más pechugoncita. Comentarios que de repente hacen la tía, la prima, la vecina. Evitemos y nosotros seamos un poco guardianes del corazón de nuestras hijas, porque créanme que eso queda guardado ahí, así como chuta, y eso es malo, eso es feo, me estoy viendo fea. Fortalecer acciones que la hagan sentirse feliz con su crecimiento y con el cuerpo que está habitando, ¿ya? Que sepa que no tiene que ser de un modo particular para ser linda porque ya lo es. Y aquí es donde nosotros tenemos que, sobre todo, empezar a fortalecer la identidad en Cristo. Y el hecho de que ellas son escogidas desde el vientre por el Señor, que son princesas del Señor, que son real sacerdocio, linaje escogido, o sea, empezar a plantar semillas de la escritura en sus corazones, porque cuando uno empieza a hacer eso, empieza a meterles palabras, escuchar, créanme que eso va a ir, eso que uno siembra en su espíritu, en su alma, en algún minuto ellos lo van a recordar, y cuando necesiten una palabra de aliento, van a agarrarse de ahí, y no de lo que miraron en la tele, no de lo que les dijo su amiga. Entonces, en este proceso de pasar de niña a mujer, enfoquémonos en fortalecer y potenciar la imagen que Cristo tiene de ellas, que es una imagen distinta a la que la tele le dice que sea, ¿cierto? Una mujer de 90, 60, 90, y eso mismo hace que ella cree más empatía también con la gente que la rodea, por supuesto. Y por supuesto que celebrar, tranquilizarla de alguna manera, haciendo algo, contar a la familia que ella quiera que se entere, porque muchas veces se cae en contarle a todo el mundo que, oh, por fin le llegó la regla a la fulanita Pérez, y resulta que fulanita Pérez se siente terriblemente incómoda y violada en su intimidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando los niños sienten que su intimidad fue violada, pierden la confianza, pierden la credibilidad. Después no se atreven a contar las cosas, porque se pucha, todo lo que yo le cuento a mi mamá lo sabe mi tía. Entonces al final mejor no le voy a contar, porque yo no quiero que mi tía sepa, a lo mejor quiero que mi mamá sepa, pero no que mi tía sepa, porque mi tía le cuenta a mi tío, me siento incómoda, qué sé yo. Entonces, siempre hay que tratar de, en esta etapa, ojalá evitar ridiculizarlas y evitar exponerlas, porque la privacidad para ellas es súper importante. Celebrar con pequeños detalles, que el papá le entregue un ramo de rosas, por ejemplo, un ramo de flores, que si le gusta una película le inviten al cine, regalarle de una manera especial su kit de menstruación, por ejemplo, llevarla a las farmacias a mirar productos, empezar a meterla, ¿cierto?, en ese ambiente de a poquitito. Eso le mostrará que si bien ha sido algo incómodo, el momento de su menstruación puede ser una bienvenida un poco más amorosa y extraordinaria a esta etapa de su vida, ¿ya? Métodos de recolección de sangre hay muchos. ¿Cuál elegir? Eso va a depender netamente del estilo de crianza que cada una de ustedes tengan. El más tradicional es la toallita higiénica. ¿Por qué ahora se conversa tanto de eso? Porque al año se supone que se pierden millones de estas toallitas en el ecosistema, y así como está el mundo son poco eco-friendly, entonces ahora está full de moda la copa menstrual. En lo personal, yo jamás he ocupado copa menstrual. Es como complejo usarla, sobre todo en las niñas con su inicio de la primera regla. Así que yo creo que la opción está para ellas entre las toallas higiénicas, que entre comillas, igual como yo les contaba que el himen es algo elástico y perforado,
entre comillas, igual podrían usar tampón, pero yo encuentro que no se recomienda para las niñas, sobre todo si es su primera regla. Entonces, ¿qué opción tendríamos para durante este primer periodo? O las toallas higiénicas o los calzones menstruales. Los calzones menstruales, ahora hay hasta los de nosotras o los Kotex, están súper de moda entre las niñas. Son como unos pañales, como los que usan los adultos mayores, pero más bonitos, tipo calzón, y la verdad es que son bastante buenos y lo están vendiendo en casi todas las farmacias ahora. Hace poquitito una hija de mis mejores amigas empezó con este proceso, y la verdad es que ella se siente súper cómoda con sus calzones y por lo que me dice mi amiga no quiere ni sacárselos porque le da terror de que como es irregular durante los primeros 2 años, en algún minuto le llegue y no esté con su toallita, y para no estar con la toallita todo el tiempo, no se saca sus calzones porque lo encuentra súper cómodo. Así que como datos están en todas las farmacias. ¿Cómo acompañar el dolor? Porque una cosa es la pérdida de sangre, pero el otro tema importante es la pérdida del dolor. El ejercicio regular ayuda. Acuérdense mucho que el ejercicio ayuda a liberar endorfinas. Por lo tanto, siempre el ejercicio nos va a ayudar al tema del dolor, ¿ya? Inscribirlo, por ejemplo, en una extraprogramática, o que salga a hacer patinaje, o salir a trotar juntos, ir de trekking, por ejemplo, a un cerro, el ejercicio es súper beneficioso. Y por supuesto que el tema de liberar endorfina compite mucho con el tema de el cortisol y la adrenalina que se generan en una sensación de dolor y de estrés. Por lo tanto, mientras más alejado tengamos a la adrenalina y al cortisol es mejor. El correcto descanso también, el que duerman, el que descansen también, ¿ya? Y aquí es todo un cuento, porque a veces ellos se quieren quedar hasta tarde viendo tele o jugando, pero lo importante es que traten de dormir las horas de sueño que les corresponden, y un sueño reparador, o sea, con la luz apagada, sin pantallas hasta tan tarde, que cuesta, es difícil, pero ese correcto descanso les va a ayudar mucho. El calor ayuda mucho. Yo coloqué ahí un guatero de esos guateros antiguos, pero esos son medios peligrosos, pero a mí en lo personal me gustan mucho los guateros de semilla. Ahora venden guateros de semilla del porte de una faja, chiquitito, como el porte así como un triángulo para ponérselo aquí, pero la verdad es que el único en contra de los guateros semilla es para los que no tienen microondas, porque se calientan en el microondas, ¿ya? Pero el guatero de semilla es súper amigable para los cólicos menstruales. Uno lo coloca caliente en la parte de donde está arriba el monte de Venus, en ese sector, y atrás en la cola donde está el coxis. Alivia, pero cualquier cantidad. Acuérdense que el calor vasodilata, relaja, ablanda, por lo tanto va a ayudar un montón para el cólico menstrual. Una ducha con agua caliente igual, si ella anda muy incómoda, con mucho dolor, una ducha con agua caliente o un baño de inmersión. Hacer en una tina, colocarle unas especias ricas y que se sumerja un ratito en la tina, y le va a ayudar un montón. Las aguas de hierba son fantásticas. Eso sí que yo siempre les digo que aquí sí que todas las recetas de la abuelita va las agüitas de hierba. Manzanilla, canela y jengibre son especiales por sus propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas. Por lo tanto, es súper bueno tener a mano estas agüitas, y sobre todo calentitas, para ayudar a calentar un poquitito adentro. Y los aceites esenciales. Si a la persona, porque hay algunas personas que no les gustan los aceites, la aromaterapia, o sea, les da como náusea o acá, pero si a la niña, por ejemplo, le gusta oler, le gustan los aromas, usa perfume, por ejemplo, comprarle aceites esenciales, están los doTERRA, están los Just, limón, menta, manzanilla, lavanda para relajarse en la noche y hacerla oler, o comprarse un difusor para que tenga en la pieza, para que esté oliendo, les hace súper bien. Ocupen la aromaterapia, las cosas que son más naturales de repente. Ahora, el ocupar medicamentos en los niños es complejo porque va a depender de su edad, pero venden los famosos Predual y todos estos antiinflamatorios, se pueden ocupar de acuerdo a su edad y la prescripción médica. Si es que ha tomado antes, pueden ocuparlo, pero echen paso al calor local, a las agüitas, a los aceites, y que eso con un correcto ejercicio y descanso les va a ayudar, pero un montón, a facilitar el descanso y esta etapa y este periodo que van pasando las niñas, ¿ya? Preguntas.
ahí la Vivi o la Damari, si es que nos escuchó por ahí, si es que tiene alguna pregunta, comenten nomás. Bueno, yo creo que más que preguntas, bueno, ha sido bueno poder escuchar esto nuevamente. Yo te contaba, tengo un hijo de 18, entonces maduran después. Tengo una hija de 15, de 13 y Vicente de 12 que ya está entrando también en este periodo de pubertad. Pero así que, bueno, ha sido como importante acompañarlos. Yo creo que ellos se sientan acompañados en estos procesos y en mi caso personalmente he sentido que se viene para ellos un mundo lleno de conflictos en el colegio y cosas que pasan, pero ha sido bueno poder acompañarlos en cada uno de esos procesos complejos y difíciles porque ellos se sienten apoyados. Y eso hace que la relación en el momento de la pubertad crezca entre los papás y los niños, para no generar una brecha tan grande entre ellos. Así que de momento vamos bien. Qué De bueno, momento qué no, bueno. porque esto es como igual una caja de sorpresa. Hay cosas que pasan un día llegó mi hija Cada súper uno es tan triste y diferente. apenada. Cada uno es súper diferente. Tengo un hijo muy extrovertido, tengo un hijo que guarda muchas cositas, entonces tengo que abordarlo de otra manera. Y eso se va descubriendo nomás, po, y fallando y conversando, y a veces no quieren conversar, a veces el carácter de uno como papá afecta mucho en ellos también. Así que hay que ir como un elástico, así como tirando y cediendo y así constantemente para llegar a ello. Pero me encantó el tema, fue muy bueno para mí. Qué bueno, vamos a ir avanzando ahí, conociendo todos los procesos de la vida de la mujer, va a ser importante, como yo les contaba, para que tengan herramientas para ir apoyando a través de la parte, digamos, más científica, biológica, pero también de su experiencia, como contábamos y practicábamos la clase pasada. Ahí la Damaris dice, tengo niñas, la menor aún no comienza su periodo, así que fue súper educativa, qué bueno. Sí, esa es la idea, que empecemos a poder empaparnos de estos temas y que podamos también nosotros poder ser ahí un gran apoyo para las mujeres de nuestra congregación. Así que qué bueno que lo Voy pudieron a, visitar. voy a dejar como ejercicio preguntarle a mi hija y así como, ¿tienes alguna duda respecto de esto? Y a ver si es que hay cosas que tienen duda y después consultarla a ti, Katy, porque claro, a Sí, veces ellas ni siquiera saben cómo armar una pregunta para poder, porque esto es bien complejo para ella, el tema de sus periodos menstruales, una vez al mes, los flujos son distintos, la intensidad, el dolor, incómodo. Entonces, voy a preguntarle eso. A veces uno da por sentado que ya está marchando todo y quizá hay incomodidades de ellas que no han comentado, si quieres. sí, qué buena idea. Qué buena idea. Y ahí después lo comentamos y es bueno. Sería bueno después si tienen la inquietud para todas las que tengan niñas, quizás hacerles una clase de cuidado de la salud de las niñas. Yo feliz de poder acompañarlas, así que ahí coordinamos nomás. Gracias. Tienen ahora media hora antes de la próxima clase para que vayan a hacerse un cafecito y descansen un ratito. Me parece que a las 11 empieza la próxima clase, así que las dejo. Les mando un abrazo enorme a todas y a todos los que van a ver después la grabación. Un gusto verlas. Súper. Que tengan un lindo día. Gracias, Katy. Nos Nos vemos. vemos. Cariños, chao, chao.